Vamos a continuar con el tema de histología, ¿ok? La vez pasada nos quedamos en la parte de la introducción y avanzamos un poquito a la parte de embriología. No lo terminamos, pero eventualmente en los próximos días pues, vamos a seguir viendo más, ¿no? O sea, cuando veamos el órgano como tal. Entonces ahorita vamos a Ujú, ver histología, igual va a ser introducción, ¿ok? Recuerden que en la parte de histología pues hay que ver algunas funciones sobre todo y pues básicamente de la información lo tomé del capítulo 16 y el 17. El 16, del capítulo 16, nada más le tomé como 2 páginas y el capítulo 17 es todo el capítulo 17, ¿no? Que está muy bueno. Las funciones del sistema digestivo, transporte de agua, alimentos ingeridos, ok, sobre el tubo digestivo, ok. ujú, También tiene funciones de secreción de líquidos, electrolitos y enzimas digestivas, ok. Este es el tubo ok, digestivo, inicia a través de la cavidad oral, ok, bajamos, ok, tenemos el esfínter superior y posteriormente vamos bajando más, tenemos toda la parte del esófago, bajamos, esfínter esofágico inferior, estómago, cámara gástrica, ok, bajamos más, tenemos el esfínter pilórico y tenemos intestino, ¿sí? Y vemos las conexiones que tiene intestino va a ser una parte muy importante porque realmente aquí en esta zona es donde ocurre toda esta función principal, que es la absorción, en este caso, de alimentos, nutrientes, vitaminas, etcétera, ¿no? Como ahorita lo platicaba hace un momento. Aparte ujú, de, el intestino tiene otra función, ¿no? Es otro reservorio o es el lugar en donde trabajan tanto las enzimas hepáticas, ¿ok? Salen de aquí, las enzimas hepáticas, bilis sale de aquí, y las enzimas pancreáticas también salen de aquí, ¿ok? ¿Para qué? Para ok, actuar todo el intestino, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un alimento tiene que, ya sea absorberse, reabsorberse, un electrolito excretarse, reabsorberse o excretarse, y es a través de de estos tipos de mecanismos, ¿ok? Que hay, por ejemplo, con relación al hígado, ¿ok? La vesícula biliar, páncreas, la circulación enterohepática, todo eso, ¿ok? Trabaja aquí a nivel intestino, ¿no? Y un poquito más abajo vamos y tenemos el colon, ¿no? Colon, en este caso, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, recto ano, ¿ok? Canal anal, ¿ok? Todo eso, esta ujú, parte por lo general se encarga sobre todo de absorber agua, como lo comenté la vez pasada, y aparte de generar materia fecal, ¿no? Realmente el colon sirve para eso. Y la otra es almacenar como tal la materia fecal, ¿ok? Por ejemplo, hasta acumular una gran cantidad de masa, en ese momento pues se puede llegar a expulsar, ¿no? Entonces, pues, hablamos de toda la mucosa gastrointestinal, es abundante en una inmunidad que se le conoce como IgA, ¿no? ¿Okay? Y, por ejemplo, ¿qué lugares se producen? Ya desde la saliva, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que desde el momento en que se introduce en el alimento, ya la IgA ya está trabajando, ¿no? La parte inmunológica ya está trabajando, ¿ok? Con relación a ujú, los antígenos, ¿no? O detectar parásitos, ¿ok? Detectar bacterias, virus, etcétera. Ya hay anticuerpos aquí a nivel de la saliva, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de situaciones pueden llegar a alterar todo este tipo de mecanismos reguladores? Pues obviamente caries dentales, etcétera, ¿no? Que eventualmente lo van a llegar viendo. ¿Ok? Ahora, también tener en cuenta que la saliva, pues, saliva, el moco que se produce a nivel de todo el tracto digestivo, ¿ok? También ayuda a lubricar lo que viene siendo la mucosa, en este caso gastrointestinal, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, tienen un montón de funciones más. Capítulo 17 es la segunda parte del sistema digestivo, ¿ok? Aquí hablamos de esófago y el tracto gastrointestinal, ¿ok? Cuando dicen tracto gastrointestinal se refieren pues toda la parte de gastro, intestino, ¿no? O sea, la parte de estómago, intestino delgado, colon, ¿ok? Esa parte. Cuando hablamos de la histología, hablamos siempre hablamos del epitelio que hay en el tracto gastrointestinal o el tracto digestivo y aparte hablamos de las 4, 5 capas que hay en el tracto digestivo, ¿no? Que probablemente tú ya las conoces, las has escuchado, que es la mucosa, ¿ok? La submucosa, ¿ok? La capa muscular externa y la serosa, ¿no? Junto con la denticia, ¿no? Ahí son 5, ¿ok? 4 o 5 capas. Ok, ahora, estas 4 capas, 5 capas, son sumamente importantes porque hay mucha fisiología aquí y todos los fármacos, ¿ok? Actúan sobre estas capas, ¿no? Absorciones, contracción muscular, etcétera. Todo va aquí alrededor. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos, ¿ok? La mucosa, que es la parte, la vamos a ir viendo desde la parte más externa hasta la parte más, pues, interna, ¿no? Entonces, ujú, por ejemplo, aquí estamos viendo la parte de bueno, aquí estamos en submucosa, acá vamos a encontrar mucosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel de mucosa, que es el revestimiento de la lámina propia, ¿ok? Vamos a encontrar músculo liso,
¿ok? Este músculo liso va a ser sumamente importante lo que va a venir en la parte próxima del módulo, ¿no? El músculo liso, ¿ok? Este músculo liso es involuntario, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que puede contraerse y puede relajarse de forma involuntaria, ¿sí? Y para contraerlo, ponemos acetilcolina, ¿no? Que la vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta con relación a la mucosa? Esta parte de aquí, pues tiene como función protección, ¿no? ¿Ok? Protección, tiene una función de barrera selectiva, ¿ok? Para dejar pasar ciertos tipos de nutrientes, ¿ok? Tiene la capacidad de seleccionar, ¿ok? Porque aquí en la mucosa, nos vamos a ver ahorita, ¿ok? Hay cierto tipo de mecanismos, en este caso, tanto reguladores inmunológicos y, sí, sobre todo reguladores inmunológicos que permiten o no pasar cierto tipo de antígenos o etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa tenemos en cuenta aquí a nivel de mucosa? Tenemos la absorción sobre todo de líquidos, ¿ok? Electrolitos, ¿ok? Y la otra es, pues, secreción, ¿no? O sea, si hay mucha absorción de algo, pues, se secreta o se excreta, ¿no? ¿Ok? Ahora, la otra Ujú. parte es, aparte de la mucosa, está bien lubricada, o sea, ¿qué quiere decir? Que está muy protegida. ¿Para qué? Para evitar que un alimento, el bolo o el quimo, genere laceración, ¿no? O raspe, en este caso, al tracto, en este caso, gastrointestinal, ¿sí? Entonces aquí hay mucha producción de moco, entonces como se pueden dar cuenta van a haber células caliciformes, ¿no? Entonces cuando le hagamos células caliciformes, rápidamente ya lo dejamos como un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿no? ¿Ok? Ujú. Ahora, hay una parte donde es ciliado y otra parte no es ciliado, ¿no? Entonces para que no se confundan tampoco, ¿no? No es igual que la parte, en este caso, respiratoria, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la submucosa? La submucosa, pues obviamente está un poquito más abajo, ¿ok? Ya nos fuimos de la parte externa hacia la parte interna, ¿ok? Aquí va a estar la submucosa, ¿ok? Aquí está la submucosa. Y vamos a ver que está bien inervada, ¿no? Y vamos a encontrar un plexo, ¿ok? Que es parte del sistema, ¿ok? Nervioso entérico, parte del sistema nervioso autónomo, ¿ok? El plexo de Meissner, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Los Ujú. nervios de la submucosa. Este plexo lo que hace es secretar hormonas, ¿no? Neurohormonas, ¿ok? De aquí, de este plexo, de estas neuronas, se libera en este caso péptido vasoactivo, ¿ok? Óxido nítrico, acetilcolina, ¿sí? Aquí se libera todo eso, ¿no? ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta eso, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa a nivel de la muscular externa? ¿Ok? Vamos un poquito más abajo. En la mucosa, bueno, en la capa de la muscular externa vamos a encontrar dos tipos de capas de músculo liso, ¿ok? Tenemos la parte circular y la parte longitudinal. Déjame, te explico. Esto es la parte circular y esta es la parte longitudinal. O sea, ¿qué quiere decir? Siempre va a haber como no sé, como que se alterna una longitudinal, una circular, una longitudinal y una circular, una longitudinal y una circular, ¿ok? ¿Qué, Ok. qué es lo importante de eso? O sea, ¿por qué hay que saber eso que hay circular y longitudinal? Porque la longitudinal no tiene la misma función que la circular. La circular predomina más en todos los esfínteres. ¿Ok? Cuando hablo de esfínteres, yo hablo de esfínter esofágico superior, inferior, ¿ok? Esfínter pilórico, esfínter anal. También tiene músculo, en este caso, músculo liso. ¿Ok? Ahora, este tipo de esfínteres, ¿ok? ¿Sirven para qué? Para evitar que pase un alimento sobre otro lado, ¿no? Por ejemplo, el esfínter pilórico no permite o permite a la vez el paso de estómago hacia intestino delgado, ¿no? ¿Ok? Y Ujú. esos tipos de esfínteres, ¿ok? Se pueden llegar a abrir, obviamente por lo mismo acá, ¿no? Por las neurohormonas que se secretan a través del plexo de Meissner. Entonces, ¿qué sí que van de la mano, ¿ok? Ahora, este plexo, ¿ok? Que está alrededor del músculo, ¿ok? Ya sea longitudinal o circular, ¿ok? Es el plexo de Auerbach, ¿ok? También conocido como el plexo mientérico, ¿ok? Recuerda dónde se encuentra a nivel de la mucosa externa, ¿no? ¿Ok? Ujú. Son dos capas, ¿ok? Tenemos una capa muscular, ¿ok? Circular, ¿ok? Y la capa longitudinal. Recuerda lo más importante, Doc, que la capa circular se va a encontrar con predominio en esfínteres y en válvulas, ¿ok? Por ejemplo, hay una patología que se llama ERGE, ¿ok? Por tanto, ya lo viste, ¿ok? Esa enfermedad se conoce como enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo, el esfínter esofágico inferior, es este acá, no permite el alimento, ¿ok? O permite más bien el alimento que ingrese desde el esófago, ¿ok? Hasta estómago, ¿sí? Ese Ujú. esfínter pues se puede abrir de múltiples maneras, por acidez, ¿ok? Por mecanismo osmótico, ¿ok? Volumen como tal, etcétera, ¿no? Y la otra función que tiene es evitar que haya un reflujo como tal, ¿ok? Del jugo gástrico hacia esófago, ¿no? ¿Ok? Entonces, Ujú. sabemos nosotros que si hay un flujo, un retrógrado, o sea, que si regresa el jugo gástrico hasta estómago, hasta esófago, ¿ok? Puede generar, en este caso, quemaduras, ¿no?
etcétera, ¿no? O desarrollar algo que se conoce como esofagitis, ¿no? Y eso no queremos. Ahora, ¿qué significa la enfermedad gastroesofágica? La enfermedad gastroesofágica se refiere a cuando falla este esfínter, ¿no? ¿Ok? O esta válvula, ¿sí? Esta válvula es involuntaria, ¿ok? Pero se contrae, ¿sí? Entonces, ¿en qué momentos se tiene que abrir? Ah, pues obviamente con un alimento que vaya pasando, que vaya bajando esófago y quiere pasar estómago, ¿ok? Para que el bolo se convierta en quimo, ¿ok? Pero no debe abrirse de forma involuntaria, ¿ok? Ahora, cuando Ok. se abre de forma involuntaria, pues tenemos que buscar alguna enfermedad, ¿no? Alguna probable causa, ¿sí? Entonces, este es el esfínter esofágico inferior, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa? Vean aquí la función normal. Evita el flujo retrógrado del jugo gástrico, ¿no? El contenido gástrico, ¿sí? Por ejemplo, es la función de un esfínter, ¿ok? Una válvula, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué tipo de músculo tiene ahí? Un músculo tipo circular, ¿no? Un músculo liso. ¿Y qué lo envuelve? ¿Qué plexo lo envuelve? El plexo de Auerbach. Ah, ajá. Ajá, exactamente, el plexo de Auerbach, ¿ok? Recuerda eso, Auerbach, de abrir, ¿ok? De abrir, recuérdate de eso. En este caso, cierra, ¿no? Apréndelo como lo contrario. Auerbach, cierra esfínteres, ¿ok? Bien, Ok, ok. entonces imagínate cuando regrese el contenido gástrico es muy diferente a contenido alimenticio, ¿ok? Es importante tenerlo en cuenta eso. Ahora, cuando una persona tiene reflujo, aquí se refiere con reflujo. Reflujo es que regresa contenido, en este caso puede con alimento o sin alimento, ¿no? Entonces, el Ajá. reflujo gastroesofágico, ¿ok? O gastroalimenticio, o solo hay reflujo alimenticio. Alimenticio es que no bajó de estómago, pero gastroalimenticio es que ya viene de estómago y ascendió nuevamente, o sea, regresó a esófago, ¿no? Gastroalimenticio, ¿ok? Es muy importante eso. Cuando hablamos de gastroalimenticio, significa que hay comida y aparte hay jugo gástrico y es muy peligroso. Entonces, por ejemplo, vean aquí cómo se abre ese esfínter, ¿no? Vean aquí cómo se vuelve como eritematoso, la mucosa, ¿ok? Se empieza a irritar, ¿no? Nosotros sabemos que esto es mucosa, ¿ok? Y está recubierto de moco, bicarbonato, ¿ok? Pero el ácido es mayor, la cantidad de pH quema, ¿ok? Por eso los pacientes lo refieren todo esto como la famosa pirosis, ¿no? ¿Ok? Entonces, a veces, cuando falla ese esfínter, ¿ok? Este esfínter esofágico inferior regresa y puede regresar a la vía aérea, ¿no? Por ejemplo, irse directamente a tráquea y generar una especie de síntomas como parecidos a asma, bronquitis, y generan tos, ¿ok? Muchas personas, por ejemplo, no todo el mundo que tenga tos es asma o es EPOC, puede ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico también presenta tos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta eso, ¿ok? Entonces, Ujú. este esfínter, ¿ok? Que es músculo liso, ¿ok? Que tiene músculo tipo circular, ¿ok? Que le inerva un plexo que se conoce como plexo de Auerbach, cuando falla, ¿ok? Se relaja, en este caso cuando se relaja, puede regresar al contenido gástrico, ¿no? ¿Okay? Y recordar pues, que viene incluido jugo gástrico, ¿no? Acidez, ¿ok? Ok. Muy bien. Entonces, esta es la clasificación de Los Ángeles. Eso es pregunta de examen, ¿ok? La clasificación de Los Ángeles, eso llevarlo un poquito a la práctica, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya tengamos la clase de ERGE, cuando ya vamos más adelantados. ERGE, ¿ok? Se puede clasificar. Este diagnósticos nada más se puede determinar. O sea, la forma de confirmar este tipo de diagnósticos aquí son todas por endoscopías. Ajá, Ujú. escamoso, no queratinizado, ¿no? Porque la piel es queratinizado y escamoso, ¿no? Entonces, ok, es escamoso. Entonces, cuando tú veas esto, el doctor es introducir la cámara, ¿ok? Con el endoscopio, ¿ok? Y aparte va a incluir una aguja y la aguja puede tomar una biopsia. Entonces, por ejemplo, aquí toma una biopsia aquí, una biopsia aquí, una biopsia aquí y una biopsia aquí, ¿no? Como en forma de reloj, ¿ok? Circular de múltiples partes y cuando lo vea al microscopio ya no va a haber un epitelio escamoso simple, ¿ok? O, o no, escamoso no queratinizado. Ahora va a haber, por ejemplo, epitelio columnar, parecido al estómago, ¿ok? Como es tejido glandular, ¿ok? Ahora va a haber un epitelio columnar o está modificado. ¿Y eso cómo se le conoce? Esofagitis. Bueno, primero que nada se conoce como displasia y eventualmente esa displasia se puede convertir en algo que se conoce como metaplasia, ¿no? Esófago Ujú. Barrett, ¿ok? Te puede dar un adenocarcinoma, ¿ok? Eso es Ok. lo peligroso con relación a que las personas que desarrollan alergia y tienen tos y no lo tratan, tengo una tos, probablemente porque soy alérgico a algo. No, hay que estudiar esa tos, ¿no? Okay, te hicieron una espirometría, ok, la espirometría sale normal. Entonces, ahora sí, o sea, o sea, la práctica no era como, la espirometría sale normal, hazle tomografía, no, lo que sigue es hacer una endoscopía alta, ¿no? En este caso, que va desde boca hasta, en este caso puede ir hasta intestino, ¿ok? Delgado. ¿Sí? Ok. Entonces, la práctica es lo que se hace, ¿ok? No es como que
tomografía, o sí, sí puede ser tomografía, en la tomografía esto salió todo normal, la espirometría salió todo normal, y tiene a todos la persona, y revisas la persona, tiene sobrepeso, y aparte haces más, indagas más, y encuentras la expresión física, una hernia hiatal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hernia hiatal es la causa número uno de enfermedad gastroesofágica, ¿ok? Ok. Entonces, hay una conexión en todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué la válvula, en este caso la válvula o el esfínter esofágico inferior, que se debilita por la presión diafragmática? La presión diafragmática se pierde cuando la persona desarrolla una hernia hiatal, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un Ujú. deslice, ¿ok? A través del diafragma, de la cámara gástrica, ¿no? Se desliza y eso debilita, en este caso, eso. Entonces no se cierra completamente y permite, en este caso, un reflujo, una especie de reflujo. Y la persona desarrolla automáticamente o involuntariamente o accidentalmente desarrolla una enfermedad por reflujo gastroesofágico. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que tener cuidado con las hernias dietales, ¿ok? Ujú. Y la causa número uno es sobrepeso, ¿ok? Obesidad, ¿no? Muy bien. Entonces ya platicamos acerca de la capa externa, la muscular externa, que es donde se encuentra el plexo de Auerbach. Ahora vamos un poquito a la parte de donde está la serosa. Bueno, primero antes que nada, vamos a ver esto acá. Ok, mira, estas son las 4 o 5 capas, ¿ok? Que puedes encontrar en todo el tracto gastrointestinal, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, tenemos, este es el lumen, ¿ok? Vamos desde la parte más interna hasta la parte más externa, ¿no? Por ejemplo, acá, hacia afuera, ¿ok? Bueno, aquí, este es el lumen, ¿ok? Dicho lumen, ¿ok? Alrededor, ¿ok? Vamos a encontrar, en este caso, dicho epitelio, ¿ok? Que este es el epitelio que le vamos a decir que tiene, en este caso, epitelio escamoso, epitelio columnar, ¿ok? A eso se refiere con el epitelio, ¿sí? Y Ujú. alrededor, pues vamos a ver, obviamente, músculo, ¿ok? Vamos a ver una especie de músculo longitudinal y la otra vamos a ver músculo, en este caso, circular, ¿ok? Entonces, recordar eso, muy importante, ¿ok? Obviamente, donde va a haber mayor cantidad de músculo circular, siempre van a ser los esfínteres o las válvulas, ¿ok? Bien. Y la serosa, ¿qué pasa con la serosa? No hay mucho que tenerlo en cuenta ahorita. La serosa es la última capa, o sea, está acá, que vamos a ver, que está aquí. Pero no relevante. Ahora, las más importantes, ¿cuáles van a ser? Sobre todo la mucosa, ¿ok? Bueno, la mucosa no vamos a Ujú. abordarla ahorita, sobre todo las más importantes son la submucosa y la capa externa, ¿no? La muscular externa, ¿ok? Que son las dos capas de músculo liso. Entonces, básicamente, otra imagen de cómo es que se ve, ¿no? Entonces, la más externa de todas, bueno, la más interna de todas es la adventicia, la capa serosa, ¿no? Que es puro tejido conectivo, es básicamente tejido de sostén, ¿no? ¿Ok? Y, por Ujú. ejemplo, hacia arriba vamos a encontrar capa muscular propia, ¿ok? La submucosa, la muscular de la mucosa, ¿ok? La lámina propia y el epitelio, ¿no? ¿Ok? Que esta es la que va a estar variando dependiendo cómo ir bajando el tracto gastrointestinal. Recordad que esófago es escamoso, ¿ok? No queratinizado, y hacia abajo Ujú. va a ser la mayoría, en este caso columnar, porque es tejido glandular, o puede llegar a ser pseudoestratificado, ¿ok? Bueno, Sí. el esófago, que es la primera parte del tubo digestivo, ¿ok? Inicia más o menos a nivel de la C6, ¿ok? O sea, del hueso, en este caso cervical, número 6, ¿ok? Parte del tubo digestivo, ¿ok? Lleno de músculo, ¿ok? Inicia a partir de faringe, ¿ok? Inicia a nivel de faringe, ¿ok? Faringe, y termina en el esfínter esofágico inferior, en esta zona, ¿ok? Y por acá va a estar el Ujú. esfínter esofágico superior, ¿ok? Ahora, tenemos dos esfínteres, pues son los que acabo de mencionar ahorita mismo. Estos dos esfínteres van a tener, sobre todo a nivel del músculo, que van a tener un músculo liso, en este caso tipo circular, ¿ok? Bien, ahí vamos a tener el plexo de Auerbach y tenemos el plexo de Meissner, ¿no? ¿Ok? Y básicamente aquí te está repitiendo las funciones que, bueno, te está mencionando las funciones que ya casi te quise dar a entender desde el inicio, ¿no? En este caso, que el plexo de Auerbach se concentra principalmente en generar peristalsis, ¿no? Contracciones, ¿ok? Y el plexo de Meissner, que sí lo habíamos mencionado, es la de producción de hormonas, ¿no? Neurohormonas, ¿ok? Acetilcolina. En esas neuronas se producen, en este caso, o esos nervios, se producen ese tipo de estímulos, ¿ok? El esfínter Ok. esofágico superior tiene músculo esquelético, ¿ok? También hay que tenerlo en cuenta eso. Y el músculo liso, ¿ok? Pues sí que se va a encontrar en el esfínter esofágico inferior, ¿ok? Ahora, de esto de acá, esto, así es como se ve el músculo esquelético, ¿no? ¿Ok? Este es el Ujú. cardíaco, ¿ok? Porque el cardíaco también tiene músculo esquelético. Ahora, ¿por qué te quiero comentar eso? Porque
tenerlo en cuenta que este músculo, el músculo esquelético es completamente, pues, tiene una porción voluntaria y una porción involuntaria, ¿ok? ¿Ok? Pero tiene moléculas de troponinas, ¿ok? Y el músculo liso no los tiene. O sea, esto que ustedes vieron en segundo semestre, esto no lo tiene un músculo liso. Probablemente lo viste en la parte de los vasos sanguíneos, como viste hipertensión arterial, ¿ok? Ujú. El músculo liso, ¿ok? Se ve de esta forma, ¿ok? No se observa como de forma rectangular o tubular, sino que se observa como de forma, en este caso, como tipo romboidea, ¿ok? Este es el músculo liso y así se ve todo el músculo liso que va del tracto, en este caso, digestivo, ¿ok? Entonces, no hay moléculas de troponinas, ¿ok? Ujú. Pero sí hay cadenas, en este caso, de miosina y de actina, que para que haya una contracción muscular, ¿ok? Y realmente el mecanismo por el cual el músculo liso se contrae, en este caso el músculo involuntario, ¿por qué se contrae? Es por este mecanismo, ¿no? Esta molécula se le conoce como calmodulina. El cal se va a liberar el retículo sarcoplásmico, ¿ok? Y se une a la calmodulina. Y la calmodulina va a activar una enzima que se le conoce como la enzima de la miosina de la quinasa, ¿ok? Y esa enzima lo que hace es, Ujú. pues en este caso, generar moléculas de fosfato, ¿ok? Y obviamente va a generar contracción muscular. En cambio, la relajación muscular, existe otra enzima que es la que rompe como tal las moléculas de fosfato, ¿no? Y genera relajación muscular. Entonces, esto te lo estoy enseñando por esto de aquí, ¿ok? Ok. Mira, por ejemplo, aquí vemos como el colon, bueno, este es el colon transverso y este es el intestino delgado, ¿ok? Vemos cómo ir pasando el alimento, ¿ok? Vemos aquí la peristalsis del estómago, ¿ok? La segmentación, miren, aquí va bajando el alimento, ¿ok? Ese alimento o ese tránsito intestinal se debe a peristalsis, ¿no? ¿Ok? Que son básicamente movimientos bien coordinados, bien segmentados, etcétera, ¿no? Entonces, todos este tipo de movimientos lo genera el sistema nervioso, en este caso, autónomo junto con el entérico, ¿ok? Como con acetilcolina, ¿ok? Ok. Bien, esto acá te lo estoy enseñando como parte del esófago. Entonces, el esófago, igual la misma manera, ¿no? Como va a ir bajando, ¿ok? Va a haber una parte donde se contrae y una parte se relaja. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. En la parte que se contrae, pasa acetilcolina, ¿ok? Lo libera el plexo de Meister, ¿ok? Obviamente, estas neuronas, ¿no? Aquí son nervios conectados y lo libera, en este caso, a través de estas raíces nerviosas, la acetilcolina, ¿ok? Esa acetilcolina, ¿qué va a hacer? Va a entrar a un receptor en específico, ¿ok? Y ese mismo receptor que ustedes ya lo conocen, ¿ok? En este caso, como no es músculo esquelético, no puede ser nicotínico, tiene que ser, en este caso, tipo muscarínico, ¿ok? Entonces va a la señal nerviosa, ¿ok? ¿Quién lo manda? El cerebro, ¿no? El nervio vago, ¿no? Es el nervio vago, ¿ok? El nervio vago se encuentra en la parte parasimpática. Todo esto se llama respuestas parasimpáticas, ¿ok? Entonces, este Ujú. como tal es el músculo liso, ¿ok? Es el músculo liso que te digo que se observa como de forma rectangular, no se observa con el músculo, en este caso, músculo esquelético, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con eso? La acetilcolina va a actuar en su receptor, en este caso muscarínico, ¿ok? Va a permitir que el calcio active en este caso, esta enzima que se conoce como óxido nítrico sintasa. Este óxido nítrico sintasa, ¿ok? Genera óxido nítrico y el óxido nítrico lo que hace es liberar, aumentar el GMP cíclico. Cuando hay mucho óxido nítrico se relaja ese músculo, ¿ok? ¿Por qué? Porque activa ahora la cadena ligera de la fosfatasa de la cadena ligera de la miosina, ¿ok? Entonces, se Ujú. activa esta enzima, lo que hace es fosfatasa, rompe moléculas de fosfato, entonces destruye el ATP, ¿ok? Y lo relaja, ¿ok? Entonces, relaja el músculo, ¿ok? Y se estira esa fibra nerviosa, ¿ok? Se estira, en este caso, el músculo, ¿ok? Entonces, lo que tú estás viendo acá, por ejemplo, esto, fíjate, cómo se estira y luego cómo se alarga. Se estira, bueno, se alarga y luego se acorta. Se alarga, luego se acorta. En el momento que se alarga, pues obviamente se Ujú. relaja. Cuando se acorta es cuando se está contrayendo, obviamente. Entonces, el calcio que sale a través del potencial de acción, que cambia, en este caso, las cargas de la membrana, va a entrar a través de este canal, y este canal se le conoce como canal de calcio lento, ¿ok? Canal lento de calcio, ¿ok? Que hay un medicamento que actúa ahí, porque es uno de los medicamentos que se utiliza para tratar acalasia, ¿ok? Este canal se conoce como canal lento de calcio, ¿ok? El calcio entra, aquí cuando entra este calcio, activa la calmodulina y cuando entra con la calmodulina, ¿ok? Cambia las estructuras de las células, ¿ok? Y activa esta enzima que te digo que se conoce como la quinasa de la cadena ligera de la miosina, ¿no? ¿Ok? Esta Ujú. quinasa lo que hace es generar moléculas de fosfato, contracción muscular. O sea, ¿qué quiere decir? Que el óxido nítrico va a hacer lo contrario a la parte de la calmodulina, ¿ok?
que la calmodulina ocupa calcio para que funcione, en este caso, para generar contracción muscular. Y el óxido nítrico, en este caso, genera relajación muscular. Bien, No. muy bien. Muy bien, ¿Sí? sí, sí. Los dihidropirínicos, ¿ok? Los no dihidropirínicos están en el corazón, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que vas a usar Ok. medicamentos no cardioselectivos, ¿ok? ¿Cuáles? Por ejemplo, estos medicamentos van a bloquear que el calcio entre. Que si cierra este canal de Eran. calcio, entonces la Ujú. calmodulina no puede actuar con el calcio, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces el músculo se va a relajar. La calasia, que es una patología del esfínter esofágico inferior, está muy contraído, ¿ok? Probablemente por una pérdida de neuronas, ¿ok? Un plexo, en el caso del plexo de Auerbach se pierde y cuando se pierde el plexo de Auer junto al plexo de Meissner, ya no puede liberar, en este caso ahí, exactamente ya, por ejemplo, relajantes musculares, por ejemplo, BIP o óxido nítrico. Entonces ya no hay óxido nítrico. Entonces lo que tú tienes que hacer es bloquear los canales de calcio, ¿ok? Alrededor de ahí y ya no se van a generar como ondas de contracción, ¿ok? Entonces el músculo se relaja, ¿no? Parte del músculo, en este caso, donde se encuentra el esfínter esofágico inferior, que es básicamente la última parte, de la parte distal del esófago, antes de llegar al estómago. Se relaja y entonces la comida puede bajar, ¿sí? Entonces, Ujú. los calcio antagonistas, en este caso, ¿cuáles deberían ser los que se pueden indicar o cuáles son los ejemplos de eso? Amlodipino, nifedipino se pueden utilizar para acalasia, es el tratamiento farmacológico. Intentas con eso, si no funciona, ya tienes que, en este caso, hacer tratamiento, en este caso, endoscópico, que es básicamente inyectar toxina botulínica, que no es la mejor opción de todas, y la otra es hacer un procedimiento, en este caso, quirúrgico, ¿ok? Mira, por ejemplo, estos son las cadenas de miosinas inactivas y, por ejemplo, fíjate acá, por ejemplo, este es el calcio extracelular que va a ir entrando, ¿ok? Más calcio del retículo sarcoplásmico va a salir y esto se une a la calmodulina, la molécula de calmodulina, ¿ok? Y esto mismo genera una activación, en este caso, pues de esto de acá, ¿no? De la enzima quinasa. Cuando activa la enzima quinasa, ¿ok? Permite que se una la actina a la miosina y genera contracción muscular o acortamiento, en este caso, del músculo liso y ve cómo se constriñe el músculo liso. ¿Ok? Bien. Entonces, los calcioantagonistas los vas a utilizar en este módulo. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, lo distinto. Entonces, para nosotros bloquear como tal este retículo sarcoplásmico para que no libere más calcio, ¿ok? Y que el calcio ya no se una a la molécula de calmodulina, ocupamos ATP, ¿no? ¿Ok? Recuerden que el ATP hace que se relaje el músculo, ¿ok? Otra Ujú. cosa es el ATP aquí abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces separa, ¿ok? La cadena de la miosina y lactina y en este caso, la cadena de la miosina hace que, en este caso, se dilate, se relaje, en este caso, el músculo alrededor, Ok. en este caso, del tracto, ¿no? Donde quieres estar hablando, ¿ok? Ujú. Bien. Bueno, entonces eso era la parte del músculo liso, sumamente importante porque eso lo vamos a ver en la calasia, ¿ok? Es básicamente donde empieza más o menos el esófago, ¿ok? Y esto es básicamente lo que viene en ROS, por ejemplo, en ROS. Bien, 4 capas. Esófago, ¿ok? Es de aspecto tubular, su principal función es mover, ¿ok? Mover el bolo, ¿ok? Y que ese bolo caiga directamente hasta, en este caso, estómago, ¿ok? Para que ese bolo se convierta, en este caso, en quimo, ¿no? Con la mezcla de jugo gástrico, etcétera, ¿ok? ¿Cómo lo realiza? A través de algo que se conoce como peristalsis, ¿no? Entonces, te puedes dar cuenta, la peristalsis son movimientos coordinados, ¿ok? Lentos, ¿ok? Y permite que se deslice el alimento, ¿ok? El bolo, como quieren Ujú. decirlo, y descienda o caiga directamente hasta el estómago, ¿no? Pero, por ejemplo, dicho esfínter ya se va a abrir en ese momento, pero ¿qué pasa cuando no se abre? Ese es el gran problema, ¿no? Que podría ser acalasia, ¿no? ¿Ok? Obviamente, esas contracciones lo genera el plexo, en este caso de Auerbach, ¿ok? Ujú. Ok, pregunta, ¿en dónde está este plexo? ¿En qué Auerbach parte de está las 4 capas? en la muscular. Ok, la muscular externa, ¿no? Ok. Ajá. Y la Meissner, Ujú. ok, va, o la submucosa, submucosa, exactamente. Entonces, pero para que el Auerbach, en este caso el plexo de Auerbach, funcione y genere esta contracción, ocupa que el plexo de Meissner que está alrededor de él, pues sea estimulado a través de la liberación, en este caso de acetilcolina, esto de acá, ¿no? O sea, todo esto está inervado
por el plexo vago, el nervio vago, como tú le dices, el canal número 10, ¿ok? Y alrededor, ¿ok? Aquí se va a estar liberando en este caso acetilcolina, ¿no? ¿Ok? Como lo estás viendo Ujú. más o menos aquí. Todo el tiempo está pasando eso. Todo el tracto gastrointestinal es eso, todo. Desde el momento que hablan de peristalsis es acetilcolina, ¿ok? Sistema parasimpático, ¿ok? Plexo de Auerbach junto con el plexo de Sí. Meissner. Exactamente. Entonces, dicho estímulo, ¿ok? Es parte del sistema nervioso autónomo que se subdivide como parte del sistema nervioso, o sea, que se subdivide con una parte del sistema nervioso entérico, ¿ok? La histología del esófago es, bueno, el epitelio que tiene el esófago como tal es el escamoso, ¿ok? El tipo escamoso, ¿ok? Puede ser estratificado, ¿ok? O sea, tiene varias capas, más de 2 capas, pero todos son capas planas, ¿ok? Y no Ujú. queratinizadas, ¿no? Lo más importante es que sea no queratinizado, porque viene literalmente en los exámenes, ¿no? ¿Ok? Ok. Y tiene una parte que tiene un epitelio de transición, ¿okay? Que es básicamente la unión entre el esófago y la parte gástrica, ¿no? La unión gastroesofágica, ¿okay? Que es básicamente la parte en donde se separa el esfínter esofágico inferior. Más o menos en esa parte puede haber una parte de transición, ¿ok? Eso se refiere con epitelio de transición, ¿sí? Vean, por Ujú. ejemplo, esto, mira, son capas planas, ¿ok? Y son múltiples sobre otras, ¿no? ¿Sí? Son planas, ¿ok? Por eso dice estratificado. ¿Me explico? O sea, que quiere decir que no te asustes si no ves una sola capa delgada, ¿no? O sea, tiene que ser estratificado, ¿okay? Tiene varias capas sobre arriba, ¿okay? Simple, no, porque si simple sería uno, ¿no? Será estratificado, ¿okay? Y esto se Sí. refiere con la capa de transición, ¿no? Ver, por ejemplo, las capas de transición, ¿cómo te puedes dar cuenta? O sea, ¿cómo te puedes dar cuenta que ya es estómago? Las de estómago, por ejemplo, son columnares, son como cubitos. Todas las glándulas, por ejemplo, todo endocrino, todo lo que vas a ver en el siguiente semestre, de la última Ujú. parte del módulo, ves la glándula tiroides, ves suprarrenal, ves todas esas glándulas tienen epitelio columnar. El estómago es una glándula. ¿Okay? El páncreas también es una glándula. Entonces, cuando veas glándulas, van a ser todas columnares. Entonces, cuando empiezan a ver columnares, yo sé que esto se ve como alrededor, se ve circular, pero tú le haces un zoom, yo sé que la imagen no es mejor, la más adecuada, todos van a ser como en forma de cubos. ¿Okay? No son cubos exactamente, ¿okay? Pero es cuboidal, ¿okay? Porque da una forma similar a la forma cuadrada o la forma cuboide, ¿no? ¿Okay? Entonces, en ese momento puedes dar cuenta, ok, estamos llegando a la parte de transición, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, esta parte de acá. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, simple columnar, o como que va a ir disminuyendo las capas, ¿ok? Ya no son estratificadas, van bajando, y es cuando coinciden con las capas, en este caso, con el epitelio, en este caso, del estómago, que es glandular, ¿ok? Que es Ujú. cuboidal, ¿sí? Más de lo mismo, por ejemplo, aquí, estamos en esófago, capas normales del epitelio normal del esófago, vemos estratificado, ¿ok? Vemos capas delgadas unas sobre otras, pero todas son delgadas, ¿ok? No vemos queratinocitos, ¿ok? Bien, entonces Ujú. vamos bajando, y ya empezamos a ver, en este caso, eh, cambios, en este caso, por ejemplo, aquí ves tejido intestinal, ¿ok? ¿Qué nos supone que debería ser esófago y luego estómago? O sea, ¿qué hace el intestino aquí, no? ¿Esto qué podría ser? Eso puede ser un Eh, esófago de Barrett. ¿Ok? ok. Entonces, las biopsias son sumamente necesarias para hacer todo esto. Entonces, las biopsias, entonces, por ejemplo, esta imagen que estamos viendo aquí es compatible a un probable adenocarcinoma, ¿no? ¿Qué patología? Famoso, conocido como el esófago de Barrett. ¿Cuál es el factor de riesgo más frecuente de todos? ERGE, ¿no? ¿Ok? Entonces, un paciente con ERGE crónico que le pide una biopsia de esófago a nivel del esfínter esofágico inferior, pues puedes llegar a encontrar este tipo de epitelio, estos cambios, ¿no? ¿Ok? Estos cambios. Supone que, recuerden, tienen que ser esófago y lo estómago, no esófago y lo intestino, con que se brincó, ¿no? Se cambió el Sí. epitelio, ¿sí? Entonces, eso literalmente es, en este caso, eh, displasia y te va a metaplasia, porque está cambiando todo el epitelio. El epitelio escamoso sería, el estratificado es este de acá. Pero si se hace mucho, puedes considerarse como una hiperplasia, ¿no? Porque es Ujú. abundante ese epitelio. ¿Qué pasa cuando es displasia? La displasia es básicamente el tejido alrededor de esto está cambiando. Pero ¿qué pasa con una metaplasia? Una metaplasia se está infiltrando tejido que no debe meterse, ¿ok? Aquí ya no se ve, o sea, aquí se ve completamente limpio, o sea, se ve ordenado, porque tú ves tejido normal, ¿ok? Igual tú alcanzas a distinguir. ¿Y qué pasa en la metaplasia? La metaplasia no puedes encontrar una correcta diferencia, ¿no? O sea, entre todo el epitelio, ¿ok? Se altera todo, pues, ¿ok? La metaplasia no lo puedes Ujú. distinguir, ¿ok? Obviamente se le conoce como atipia y son signos de metaplasia y signos de malignidad, ¿no? De muy mal pronóstico,
¿ok? ¿Qué función tiene el plexo submucoso, plexo de Meissner? Ok. Es... eh, ese, pues, era glandular, entonces era secretar neurohormonas, entonces... Ok, eh, obviamente no viene esa opción. ajá, no me la puso así. A ver, la de coordinar la contracción es el de Auerbach, porque era la No, se peristalsis. descarta, ¿no? Es el plexo Ujú. mientérico, se descarta, exactamente. Entonces, Sí, ok, sí. va. Entonces, igual yo, de todas maneras, tú sabes que el submucoso, ¿ok? Submucoso, te das cuenta que como o sea, el submucoso no Ujú, habla de contracción muscular, porque si fuera contracción muscular va a incluir la parte del músculo, ¿no? Mientérico, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ese lado, está sencillo, lo puedes diferenciar. Entonces, coordinar la contracción muscular, no, ¿verdad? no, es la C, transmitir señales nerviosas a la mucosa. Claro, ¿no? Nerviosas, potenciales de acción, ¿no? Que incluyen las potencias de hormonas, ¿no? Y neurohormonas. ¿Cuáles? Acetilcolina, ¿ok? Em, puede incluirse, en este caso, también bradicinina, se pueden incluir, ¿qué otras cosas? Óxido nítrico, se puede incluir péptido vasoactivo, o sea, muchos, 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 ¿ok? Función Ujú, inmunológica, claro que se descarta, ¿no? No, ni al caso, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Regular la absorción de nutrientes en la submucosa, pues sí está la submucosa, pero no hace regulación de absorción, ¿no? Entonces, no, no hace ujú. eso. El plexo me dice no hace absorción, ¿ok? ¿Ok? Transmisión de señales nerviosas, ¿ok? Entonces, Ok. esta es la parte paravertebral. Estos son los ganglios paravertebrales. Ganglios, ¿ok? No ganglios linfáticos, ganglios nerviosos, ¿ok? Ujú, Ganglio paravertebral que está al lado de la columna vertebral, ¿ok? Son los ganglios paravertebrales, ¿ok? Los ganglios paravertebrales. Y estos ganglios paravertebrales, ¿ok? No son igual que el nervio vago. El nervio vago es diferente. El nervio vago viene de acá arriba, ¿ok? Estos ganglios paravertebrales tienen función simpática. Todo lo que sale a la ujú. médula, de la parte de la médula espinal, en este caso para el tracto gastrointestinal, va a ser parasimpático. Y esta parte acá es simpático, ¿ok? Para que lo tengas en Ok. cuenta eso. ¿Cuál parte? Entonces, obviamente aquí van a señalizarse varios tipos de, en este caso, va a haber varios tipos de mecanismos, ¿ok? Bueno, realmente son dos, ¿no? El parasimpático y el simpático, ¿ok? Entonces, el Ujú, parasimpático, cuando estamos en gastro, hablamos siempre de secreciones, ¿no? Por ejemplo, secreción de mucosas, ¿ok? De la mucosa es que saliva, ¿ok? ujú, Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, el parasimpático secreta más moco, ¿ok? Mayor lubricación de la mucosa, ¿sí? Por ujú. ejemplo, agua, ¿ok? Hay mucha cantidad de agua, pues se excreta junto con el agua, ¿ok? Orina, ¿ok? O sea, estamos hablando, todos tienen esa misma función, ¿ok? Parasimpático siempre es liberar, liberar, liberar agua, 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 líquido, mucosas, fuerte de eso, Ok. ¿ok? Orina, ¿ok? El simpático, ¿qué hace? Adrenalina, norepinefrina, ¿qué hace? Contraer, ¿ok? Seca mucosas, vasoconstricción, mantiene la orina, ¿ok? Almacena orina, almacena materia fecal, ralentiza el tránsito gastrointestinal, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con los plexos que estuvimos hablando ahorita, ¿no? Tanto el plexo de Meissner y el plexo de Auerbach. Obviamente el plexo de Meissner le va a mandar la señal al plexo de Auerbach para que el Auerbach contraiga, ¿no? O la 3 se relaje, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene todo ese estímulo? Pues desde el cerebro, ¿ok? Médula espinal, ¿ok? Que manda una señal a la parte paravertebral, ¿ok? Y la parte paravertebral puede regularlo, ¿ok? Hay mucha liberación de secreciones, hay mucha liberación de, en este caso, de hormonas. Ah, pues la parte paravertebral va a ser lo opuesto, ¿no? Va a ser lo contrario, ¿no? O sea, es que hay que bajarlo eso. Bloqueamos el parasimpático, liberas el simpático, ¿ok? ¿Qué pasa en este caso con el parasimpático, que es donde se encuentra la parte de la médula espinal, o sea, esta parte acá arriba? Pues en este caso se va a encargar en este caso de aumentar el tránsito intestinal, gastrointestinal, ¿ok? Aumentar el paso de los alimentos a través del tubo digestivo, ¿ok? Ujú. Facilitar la digestión, ¿ok? Pero el simpático hace lo contrario, ¿ok? Bien. Ah, ojo, estuvimos hablando de dos sistemas ahorita. Estuvimos hablando tanto el sistema parasimpático y el simpático. Y hay un tercer sistema. No se conoce como tercer sistema, pero se le conoce como el famoso marcapasos de todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Que son las famosas células de Cajal, ¿no? Que si te das cuenta, hay neuronas por todas partes, ¿no? ¿Ok? Ujú. Básicamente son nervios que están bien profundo, en lo más profundo de todos estos órganos, ¿ok? Y eso
siempre lo está haciendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que es como el corazón, ya es que late todo el tiempo, no hay un momento en que no para de latir. Solo que hay veces que late más lento y otros que lo hacen más rápido. Ah, pues eso es lo que hace este tipo de marca lento. Pero, por ejemplo, si se activa, te inyectan acetilcolina, tu intestino va a empezar a tener diarrea, literal. ¿Me explico? O sea, ¿qué quiere decir? Para que tengas un ritmo todo el tiempo y no pare, pues ocupas ese sistema de marcapasos, ¿no? Que es el sistema de Cajal, ¿ok? Las células de Cajal, que lo más profundo, y todo el tiempo están estimulando a que ocurra eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú ahorita no tienes tránsito intestinal, o sea, no hay un tránsito intestinal contigo, pues vas a tener una obstrucción intestinal, ¿no? O tu alimento no baja adecuadamente, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿en qué momento puedes estimular el parasimpático? Pues cuando estás comiendo y baja la comida, en este caso el bolo de la faringe hacia el esófago, en ese momento estás activando parasimpático. Pero, por ejemplo, yo ahorita no estoy comiendo, ¿ok? Pero hay paso de saliva, ¿ok? La saliva está bajando, ¿ok? Poco a poco, ¿sí? Entonces, en ese momento tú estimulas más esos tres sistemas. O la otra es, ¿lo estimulas o no lo estimulas, no? O sea, contrarregulan esos tres sistemas, ¿ok? Es lo mismo, por ejemplo, ahorita todo el tiempo o sea, aplica lo mismo, Lee, por ejemplo, la formación de saliva. Todo el tiempo está formando saliva, pero hay un momento en que formas mucha saliva y un momento en donde formas muy poca saliva, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí es Sí. cuando varía en qué momento se activa el simpático y el parasimpático, ¿ok? Por ejemplo, en qué momento se va a activar la parte prevertebral, por ejemplo, cuando te asustas, hay una, en este caso, vasoconstricción periférica y aparte hay una disminución de producción tanto de secreciones, ¿ok? Por el disparo de norepinefrina, ¿ok? Por ejemplo, cuando te asustas, ¿ok? No produce saliva, ¿ok? Cuando estás en estrés no produce saliva, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando estás en un estado parasimpático? Hay una liberación masiva, ¿ok? De acetilcolina y esa liberación masiva de acetilcolina aumenta la producción de secreciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que lo tengas en cuenta eso, ¿sí? Mm, ¿Cuál es la función principal del plexo mientérico o plexo de Auerbach? Es Si es eh, mentérico, ahora sí estamos hablando de músculo liso. muscular. Inervar la muscular externa y estimular la actividad peristáltica, la D. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, coordinar secreción glandular y flujo sanguíneo, o es lo opuesto, ¿no? Por ejemplo, el plexo de Meister, ¿ok? También hay que Ujú, tenerlo en cuenta que nada más tiene la función glandular de secreciones, ¿no? También tiene la función de aumentar el flujo sanguíneo, o sea, la vasodilatación, ¿no? Permite que pase rápidamente el flujo sanguíneo. ¿Te acuerdas del óxido nítrico de vasodilata? Ah, pues sí. trabaja junto al parasimpático, ¿no? ¿Ok? Y ocupamos eso a través del plexo de Meissner. ¿Regular la secreción de enzimas digestivas? No. Las enzimas digestivas, por ejemplo, lo hace por lo general el intestino, pero ¿cómo lo hace a través? Pues una vez que el alimento pase a través de eso, ¿no? Por ejemplo, es más el alimento como tal, ¿ok? Controlar la absorción de nutrientes, lo repito, no, ¿ok? Ujú, Inervar la muscular externa, ¿ok? Y estimular la actividad peristáltica, ¿ok? Entonces, esto es básicamente, este es el glosofaringio y este es el nervio vagal, ¿no? La porción aferente es básicamente la señal que va hacia afuera, ¿no? Que va a ir proyectándose, el cerebro se lo manda, ¿ok? Y la persona swallowing, o sea, traga el alimento, lo deglute y va bajando el alimento, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ujú, hay nervios que están conectando, en este caso el esófago, es el ejemplo del esófago, porque estamos en la parte del esófago, pero aplica para todo el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, aquí estamos en faringe, ¿ok? Esta parte de la faringe todavía es voluntario. Es el famoso, por ejemplo, pasa saliva. Cuando pasa saliva, estamos en la parte voluntaria, ¿ok? ¿Y en qué ujú, momento inicia la parte involuntaria? Pues cuando hay músculo, en este caso, liso, ¿ok? En esta zona del músculo liso es donde se va a ver un gran disparo de qué? Control autónomo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es ujú, el control autónomo? La A no es acetilcolina, pero autónomo se refiere el SNA, ¿no? ¿Ok? O el sistema nervioso autónomo, ¿ok? Que se subdivide en sistema nervioso entérico. Entonces aquí va a empezar la actividad parasimpática, ¿ok? ¿Te das cuenta de eso? Entonces, obviamente, ese momento se va a disparar, ¿ok? Como tal, el sistema parasimpático va a liberar acetilcolina y la acetilcolina va a generar contracción muscular. ¿Digestión? ¿Tiene función digestora? Ayudar a la parte digestiva. ¿Ok? Ok. Acuérdate, hay tres pasos de toda la contracción muscular. O sea, la contracción muscular ayuda en tres cosas. Una cosa es peristalsis, otra es, en este caso, segmentación. Esto es completamente segmentado, es por orden. ¿Ok? Y la otra es aplastamiento. ¿Ok? Tiene tres funciones la Ujú, contracción muscular del músculo liso. O sea, por eso te decía, es que el orden es así, así es como se ve. No se ve como los videitos, así como que poquitas contracciones, no, así se ve. ¿Okay? Esta es la contracción real, ¿sí? Entonces, cuando tú veas que está contrayéndose esto, ¿okay?
todo esto es lento, ¿eh? Recuerden que hay ondas lentas y ondas rápidas. Esas son ondas lentas, ¿no? ¿Ok? Y aquí, bueno, aquí te apuntaron que era el esfínter esofágico inferior, ¿ok? Por ejemplo, este es el esfínter esofágico inferior, aquí está contraído. Entonces, ¿tú qué crees que va a pasar? Aquí está bien contraído. ¿Tú qué crees que hay aquí mucho? ¿Quién lo contrajo? Este esfínter esofágico. Ácido, No, acetilcolina. acetilcolina. Ah, Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a bloquear los receptores muscarínicos y el péptido intestinal vasoactivo lo abre y pasa al alimento. ¿Ok? ujú. Bien. Entonces, espero no confundido. Este estómago como tal, pero por ejemplo, esto es muy importante que tú lo tengas en cuenta. ¿Para qué va a servir esto? O sea, esta parte de acá de las... estos son esfínteres, ¿ok? Estos son esfínteres, ¿ok? Pero cuando veas esas imágenes que están como algunas aplastadas sobre otras, o sea, para no confundir, se ve más o menos así. Por ejemplo, ¿te das cuenta de eso? Esto es contracción, ¿no? ¿Viste, te diste cuenta cómo se hizo como más delgadito esto? Ujú. Ok, esto ayuda a que obviamente la comida no regrese, pero la otra es ayudar a que haya un proceso que se le conoce como aplastamiento, ¿ok? O enguñimiento, ¿ok? Es como básicamente vas a ser más delgado el alimento y pasa mucho más sencillo, ¿ok? ¿Sale? El parasimpático, ¿ok? A través igual del nervio vago, aquí se libera óxido nítrico y la otra se libera péptido intestinal vasoactivo. Este péptido intestinal vasoactivo lo que hace es abrir esfínteres o la otra relajar músculo. Entonces, fíjate cómo va a caer el alimento. ¿Me explico? Ujú. Ahora, hay una enfermedad en donde se pierde todo este estímulo y no está presente. Se llama calasia. O sea, en la calasia ya no hay liberación de este tipo de neurohormonas. ¿Sí? ¿Sale? Sale. Ok, entonces aquí te das cuenta que va a caer en el alimento. Igual, aquí hay contracción. Entonces, ¿qué va a pasar? Otra vez, en esa zona se libera péptido intestinal vasoactivo, ¿no? En esta zona, ¿qué pasó? Aquí está contraído, ¿ok? En esta zona se libera péptido intestinal vasoactivo. Aquí se relaja y en esa zona se activa la acetilcolina para contraer y baja el alimento, ¿no? Entonces, así se ve. Que va bajando el alimento y aquí se contrae, ¿no? ¿Para qué? Una de dos. Ayuda a que el alimento no regrese y la otra es el proceso de aplastamiento, ¿ok? Para que tengas en cuenta eso. Todo esto, así Ok, como, es como lo ves. Contracción, acetilcolina, relajación, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo.